Buenos días nuevamente, profesora y compañeros. Mi nombre es Eric Méndez y mi compañero Rodrigo Ruano Soto. El día de hoy les presentaremos el tema de sistemas de tuberías de flujo comprensible. En esta exposición explicaremos qué es un flujo comprensible, cómo se transportan los gases a través de las tuberías, las principales leyes que describen el comportamiento y algunas aplicaciones importantes en la ingeniería. Al finalizar, mostraremos un experimento sencillo que nos ayudará a comprender mejor estos conceptos. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué es un flujo comprensible? Un flujo comprensible ocurre cuando un fluido, generalmente un gas, cambia su volumen y su densidad debido a cambios de presión o temperatura. A diferencia de los líquidos, los gases pueden comprimirse con facilidad, por lo que su comportamiento es diferente y requiere un análisis especial. Un ejemplo muy común es una llanta de un automóvil. Cuando la inflamos, el aire se comprime dentro de ella y aumenta la presión. En ese caso, ese es un caso de flujo comprensible. Tuberías para flujo comprensible. Las tuberías para flujo comprensible se utilizan para transportar gases como aire comprimido, gas natural o vapor. Estas tuberías deben soportar altas presiones y estar diseñadas para evitar fugas y pérdidas de energía. Un ejemplo, en muchos talleres de mecatrónica encontramos compresores que envían aire por tuberías para accionar herramientas neumáticas. Todo ese sistema funciona gracias al transporte de un gas a presión. Un ejemplo más práctico podrían ser las máquinas gas que tenemos en el taller de manufactura, ya que estas para abrir y cerrar las pinzas que nos permiten el cambio de herramental ocupan un compresor. El compresor manda el aire y esto permite que se abran y se cierran. Y también directamente al rotar la herramienta, cuando rota el porta herramientas, igual se ocupa el compresor y ocupa aire que le hace que se mueva el porta herramientas. Leyes de los gases. El comportamiento de los gases se explica mediante varias leyes. La ley de Boyle establece que si la temperatura permanece constante, al aumentar la presión, el volumen disminuye. La ley de Charles indica que si la presión permanece constante, al aumentar la temperatura, también aumenta el volumen del gas. Finalmente, la ley de Gay-Lutz explica que si el volumen permanece constante, al aumentar la temperatura, también aumenta la presión. Cuando dejamos un globo al sol, el aire de su interior se calienta y el globo aumenta ligeramente de tamaño. En cambio, si lo metemos al congelador, el globo se hace un poco más pequeño, por lo que el aire se enfría y ocupa menos volumen. Ahorita explicaremos a mejor detalle esa información que les acabo de dar. Ecuación de la energía. La ecuación de la energía nos indica que la energía de un fluido se conserva mientras circula por una tubería para que ella pueda perderse debido a la fricción. Esta energía puede manifestarse como presión, velocidad o altura. Un ejemplo es parecido a cuando dejamos caer agua desde un tinaco. Mientras desciende, la energía potencial se transforma en velocidad, permitiendo que el agua salga con mayor fuerza de la llave. Pérdidas de fricción. Cuando un gas circula por una tubería, parte de su energía se pierde debido al rozamiento de las paredes internas. Estas pérdidas aumentan si la tubería es más larga, tiene muchas curvas, presenta una superficie rugosa. Un ejemplo es como deslizar una caja sobre el piso. Si el piso es muy liso, la caja se mueve fácilmente. Si es rugoso, cuesta más trabajo. En la tubería ocurre algo parecido. Con una mayor rugosidad provoca más fricción y mayor pérdida de presión. Un ejemplo, pues básicamente podrían ser las tuberías de plástico, que generalmente son un poco más lisas que las tuberías de metal.
con el paso del tiempo se oxidan y pierden cachos de paredes y eso hace que se vuelvan rugosas. Ahora mi compañero Rodrigo explicará la segunda parte del tema de tuberías. Flujo biométrico. Ahora hablaremos sobre el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es la cantidad de fluido que pasa por una tubería durante un determinado tiempo. Se expresa normalmente en metros cúbicos por segundo o un litro por segundo. Este flujo depende principalmente de dos factores, el área de la tubería y la velocidad con la que se mueve el fluido. Si aumentamos el diámetro de la tubería o la velocidad del fluido, también aumentará el flujo volumétrico. Este concepto es muy importante porque permite diseñar correctamente sistemas de transporte de gases y líquidos, evitando pérdidas de energía y asegurando un funcionamiento eficiente. Ondas de choque. ¿Qué decir? Las ondas de choque permiten que cuando un gas se mueve a velocidades muy altas, generalmente superiores a la velocidad del sonido, en este momento ocurre un cambio muy brusco de la presión, la temperatura y la densidad del aire. Las ondas de choque son muy importantes en la ingeniería aeronáutica porque afectan el diseño de los aviones supersónicos, los motores a reacción y también de los cohetes espaciales. Comprender este fenómeno permite fabricar aeronaves más seguras y eficientes. En el primer experimento, el aire se puede comprimir. Nuestro primer experimento nos muestra que el aire sí se puede comprimir. A diferencia de los líquidos, las moléculas de aire están mucho más separadas entre sí. Por eso, cuando aplicamos presión, el volumen del aire disminuye. Este comportamiento se explica mediante la ley de Boyle, que establece que cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, siempre que la temperatura permanezca constante. Este principio es el mismo que utilizan muchos sistemas neumáticos e industriales. Se puede usar la jeringa tapando la punta con el dedo. Al empujar el émbolo, el aire ocupa menos espacio porque se comprime. Cuando dejo de presionar, vuelve a expandirse. En el experimento 2 podemos ver el globo del congelador y después al sol. Este experimento demuestra cómo influye la temperatura en el volumen del aire. Cuando colocamos globos en el congelador, el aire del interior se enfría, las moléculas se mueven más lentamente y ocupan menos espacio, por lo que el globo disminuye su tamaño. Después de colocarlo al sol, a un lugar caliente, las moléculas adquieren mayor energía, se mueven más rápido y el aire se expande, haciendo que el globo vuelva a inflarse. Este comportamiento corresponde a la ley de Charles, que establece que cuando aumenta la temperatura también aumenta el volumen de un gas si la presión permanece constante. Otro experimento que podemos encontrar es el globo dentro de una botella. Si no hay orificio en la botella, el globo casi no se infla, porque el aire atrapado ejerce presión. Al hacer un pequeño orificio, el aire sale y el globo puede inflarse normalmente. Demuestra cómo la presión del aire influye en el comportamiento de los gases. Y por último, podemos decir sobre las conclusiones. En conclusión, el estudio del flujo comprensible es fundamental para comprender cómo se comportan los gases cuando cambia la presión, el volumen o la temperatura. Estos principios tienen aplicaciones importantes en sistemas de tuberías, compresores, sistemas neumáticos y industriales de aeronáutica. Además, los experimentos que presentamos demostraron de forma sencilla que estos fenómenos físicos ocurren en la vida cotidiana, de lo que nos ayuda a entender mejor la importancia de la mecánica de fluidos, de la ingeniería y de muchas tecnologías que utilizan todos los días. Muchas gracias por su atención y que tenga muy bonita noche, profesora. Es importante mencionar que no todos los gases siempre son considerados comprensibles. Cuando las velocidades son bajas, los cambios de densidad son muy pequeños y despreciarse. Sin embargo, cuando las velocidades o las presiones aumentan, como un motor de avión o una compresora industrial, esos cambios ya son importantes y deben tomarse en cuenta. Además del material de la tubería, también es importante su diámetro. Una tubería demasiado pequeña puede aumentar la velocidad del gas, provocando mayores pérdidas de presión.
Por eso, antes de instalar un sistema, los ingenieros realizan cálculos para elegir el diámetro adecuado. Estas leyes no solo se estudian en los libros, sino que también están presentes todos los días. Por ejemplo, los tanques de gas no van a exponerse al sol durante mucho tiempo, porque al aumentar la temperatura también aumenta la presión interna. Por eso existen normas de seguridad por su almacenamiento. En cualquier sistema real siempre existe una pequeña pérdida de energía debido a la fricción. Por eso los ingenieros buscan diseñar sistemas que aprovechen la mayor cantidad posible de energía, reduzcan esas pérdidas. Las pérdidas por fricción también presentan un mayor consumo de energía. Si un compresor tiene que trabajar más para vencer esa resistencia, consumiría más electricidad. Por eso es importante realizar mantenimientos a las tuberías y evitar obstrucciones. El flujo volumétrico es un dato muy importante porque permite conocer un sistema está suministrando la cantidad de aire necesaria. En la industria se utilizan instrumentos llamados caudalímetros para medir este valor y verificar que el sistema funcione correctamente. Aunque este experimento de mi compañero de la botella representa un fenómeno que ocurre en un sistema real, en una tubería o tanque cerrado, el aire no tiene una vía de salida, la presión aumenta, por eso los sistemas industriales cuentan con válvulas de alivio y dispositivos de seguridad que permiten controlar la presión y evitar accidentes. Para concluir, podemos decir que el estudio de flujo comprensible es fundamental porque nos permite comprender cómo se comportan los gases cuando cambian de presión o volumen o temperatura. A diferencia de los líquidos, los gases pueden comprimirse, por lo que es necesario considerar estas variaciones al diseñar sistemas de tuberías, compresores y equipos neumáticos. Además, conceptos como las pérdidas de fricción y el flujo volumétrico son esenciales para lograr sistemas más seguros y eficientes. El experimento que presentamos nos permite observar de forma sencilla el aire ocupa espacio y ejerce presión, demostrando que los principios estudiados no solo son teóricos, sino también se pueden observar. En una situación cotidiana tienen aplicaciones reales en la industria y en la ingeniería. Esperamos que esta exposición haya ayudado a comprender mejor la importancia del flujo comprensible. Muchas gracias por su atención.